Apreciados oyentes, en esta hora les saludo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tomaré solamente un texto de la hermosa palabra del Señor, ubicado ahí en San Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió de Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. Hay un día cuando Jesús nos llamó. El título del sermón vamos a llamarlo: No te quedes en la barca. Entonces, hay un día, una madrugada específicamente, cuando Jesús se acerca a los discípulos, porque Él siempre está ahí con nosotros. Había una grande tribulación, una grande aflicción, una gran tormenta, pero ahí está el Señor en medio de las grandes tormentas, en medio de las grandes pruebas, en medio de las grandes dificultades de la vida cristiana. Ahí está Él con nosotros, calmando las tormentas, calmando las tribulaciones. Él es el único que tiene poder para hacer callar el mar. Y Pedro toma la vocería en ese momento y dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas del mar, que yo me acerque a ti en medio de la tribulación. Qué precioso, ¿verdad? Estaba pensando que Pedro se bajó de la barca. Quedarse en la barca sería no responder al llamado de Dios. Quedarse en la barca sería falta de fe y de convicciones profundas en las promesas de Dios. El apóstol Pedro se lanza a las aguas. Usted no se puede quedar en la barca, querido hermano. Las cosas grandes están cuando caminamos sobre las tempestades. Las grandes bendiciones están después de las grandes tormentas. Esa barca nos habla de los temores, de las dudas, de la falta de fe, de la desconfianza. Quedarnos, quedarnos en la barca es una implicación a tener miedo al cumplimiento de las promesas. Quedarnos en la barca es desconfiar de Dios y de sus promesas. Quedarnos en la barca es estar conformes con un poquito de religiosismo, con un evangelio sin promesas, con un evangelio sin proyección, sin dinámica, sin comprensión de las cosas eternas. Claro que sería una locura bajarse de la barca en ese momento cuando el mar estaba en un ajetreo espantoso, cuando había una tempestad terrible. Sí, es una locura. Pero es que el Evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros no es locura, para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Ah? Era una locura que David se enfrentara al gigante. Eso era una locura, porque David no era un experto en lides militares, no era un estratega militar, no era un experto en kung fu, ni en judo, ni en nada de esas cosas militares, pero para él no fue una locura. Él sabía que lanzarse en medio de esa tremenda incertidumbre de los demás fue un éxito y una bendición, y con su conocimiento de Dios derrotó al gigante. Quedarse en la barca es no tener experiencias personales con Dios. Quedarse en la barca es estar contento con lo poquito que hemos recibido. Abandonar la barca en medio de la tribulación es lanzarse a conquistar lo que necesitamos, porque lo hacemos de la mano del Señor. ¿Y sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? En esta hora Dios te llama a salir de la barca, a salir del conformismo cristiano, a salir de ser un simple creyente en la banca y empezar
a emprender grandes empresas de la mano del Señor. Pero es que la tribulación, es que la aflicción, es que la tempestad, ¿qué nos importa eso? Si Jesús es el que calma los vientos y calma las tempestades. ¿Sabes una cosa? Que era una locura salir al desierto, era mejor quedarse en Egipto, esclavo, recibiendo azotes, cadena y muriendo como un esclavo de Faraón. Era una locura salir al desierto. Pero sabes una cosa, allá aprendimos en el desierto, aprendimos que hay un Dios que es único y que es verdadero. Aprendimos que Él tiene poder sobre todas las leyes naturales porque abrió el mar. Qué precioso. Abrió el mar y cuando Faraón quiso entrarse a alcanzar a Israel, lo cerró. Allá aprendimos que hay un Dios que tiene poder sobre las leyes de la naturaleza. Allá aprendimos que todo se sujeta a Dios y que todo es fácil de la mano del Señor. Allá aprendimos tantas cosas. ¿Ah? Aprendimos que para Dios no hay nada imposible, que toda empresa que emprendamos, Dios estará dispuesto a respaldarnos. Para Josué, era una locura enfrentar a 5 naciones más poderosas que Israel. Más aún cuando Israel no tenía ejército y las 5 naciones que Dios le ordenaba conquistar desde allí hasta el Éufrates eran naciones muchísimo más poderosas que Israel, con militares y con ejércitos entrenados para la guerra. Pero sabes una cosa, Jesús dijo, yo iré delante de vosotros y pelearé por vosotros. Que todo esto tan sencillo nos dé la capacidad para discernir, entender y comprometernos a trabajar de la mano del Señor sin ningún temor. Da pasos de fe. Eso fue lo que hizo Josué. Dio su paso de fe y empezó a conquistar, y los 5 reyes que habían sobre la tierra de esa época fueron destruidos porque Dios peleó por ellos. En esta hora, Dios te llama a ser un gran vencedor. Y te voy a decir algo finalmente. Cuando usted dice sí, cuando usted dice sí puedo, la bilirrubina incrementa el flujo sanguíneo y entonces el cerebro se llena de sangre y reacciona muchísimo más poderosamente que cuando no existe eso. Se despiertan todos los instintos humanos, las fuerzas y las reservas psíquicas del hombre salen a flote para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Que Dios te bendiga en esta hora y te ayude a adquirir, a recibir, a alcanzar todo aquellos que has deseado durante tanto tiempo y no lo has conseguido, pero ahora levántate y sal de la barca al encuentro con tu rey. Dios te bendiga.